Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Las 8:38 tiempo del centro del país. Como ya lo vimos el día de ayer, se cumple un año del sismo, el más intenso que ha tenido registro en la República Mexicana desde que se miden estos sismos, 8.2 grados, el epicentro en Chiapas y Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec. Un año ya de esta situación, próximo 19 de septiembre se cumplirá un año nuevamente también de lo que se registró a la 1:16, también de hace un año aquí en la Ciudad de México, con epicentro entre Puebla y el estado de Morelos. Está en la línea telefónica, me da mucho gusto poder platicar esta mañana con Ricardo Becerra. Él es excomisionado de la reconstrucción, presidente del Instituto para la Transición Democrática, autor de un libro que se está presentando que tiene que ver con el temblor, que trabajó también con Carlos Flores. Ricardo, ayer se cumplió un año de este sismo. Tú hablas de cultura del desastre. Hace una semana exactamente en la crónica de hoy comentaste, platicaste de ello, escribiste una columna muy interesante. ¿Qué nos dices? ¿Cuál es tu reflexión? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un saludo a ti y a tu auditorio. Es un gusto. Pues, Jaime, como muy bien señalas, estos aniversarios o conmemoraciones de, pues, dos desastres que vivimos los mexicanos, unos el 7 de septiembre y otros el 19 de septiembre, pues son fechas para hacer una nueva convocatoria, para reforzar la convocatoria de que México no puede seguir viviendo de la manera en que vive sus propios desastres, ¿no? Es decir, con tan poca preparación, con protocolos de seguridad tan endebles, tan débiles, sin medidas preventivas poderosas y sin los recursos suficientes para encarar, pues, esto que son desastres en una tierra que los produce naturalmente y donde, pues, pasamos nuestras vidas, ¿no? Lo que quiero decir es que México no está a la altura, ni sus gobiernos, ni sus sociedades, tampoco su sector privado, no están a la altura de la problemática que representa vivir en un territorio plagado de riesgos, plagado de problemas y de la certeza, ¿no?, de que vivirá desastres a lo largo de los años. Veo en el artículo, Ricardo, que señalas que en tu escritorio tienes varios documentos que forman ya una torre de investigaciones que evalúan las acciones gubernamentales, todo lo que estuvo alrededor de la reconstrucción, del análisis. ¿Y aprendemos algo de todo esto que se escribe, de esta literatura, de los estudios? ¿Sí se aprende algo, Ricardo, o se nos olvida la tragedia y nos vamos a otra cosa? Así es, yo creo que ese es el riesgo que está pasando, y qué bueno que periodistas como tú y la cadena que representas haya cachado este tema, ¿no? Porque si lo vemos con perspectiva histórica, Jaime, pues 1985 se nos olvidó. Hubo poquitas acciones que se hicieron, algunas relevantes, por supuesto, pero no fomentamos esta cultura del desastre, ¿no? Por ejemplo, el protocolo para enfrentar un sismo en la Ciudad de México, pues es de lo más sencillo, y yo diría pues de lo más endeble, ¿no? Consiste en evacuar ordenadamente edificios, esperar a que se termine el movimiento y volver a nuestro trabajo, a la vida cotidiana, ¿no? Esto dramáticamente le costó la vida, tú te recordarás, a varias personas en un edificio de la Ciudad de México, en Medellín, que evacuaron ordenadamente su edificio, regresaron a los 10 minutos, más o menos, y de repente se vino abajo sobre sus cabezas, ¿no? Claro. Es decir, no hay conciencia de que, por ejemplo, una vez que ocurre un sismo de esta magnitud, pues lo que hay que hacer es vaciar el edificio y esperar la orden, la revisión de expertos y la autorización de quien comanda la protección civil o la seguridad humana, ¿no? Es esto lo que quiero decir. O, por ejemplo, también, Jaime, tú recordarás que en aras del superávit primario que tanto presumen las autoridades financieras del país,
el 2017 lo vivimos con 0 pesos en el Fondo Nacional de Desastres. Eso no puede ser. No puede ser que tú no tengas un solo centavo sabiendo que vives en un territorio, insisto, donde hay inundaciones de manera permanente, hay incendios de manera permanente y por supuesto hay terremotos también de manera permanente. ¿Hubo avances importantes en todo esto que tú viviste, que tú viste de cerca, Ricardo? Mira, yo creo que sí hay avances. Creo que no hay que pichicatear, por ejemplo, en la Ciudad de México el avance y las acciones de reconstrucción. Por supuesto que no se ha detenido, pero el punto es que no tenemos codificado, no tenemos bien planteado prioridades, criterios universales, un trato generalizado, digamos, sin clientelas, para atender ese tipo de catástrofe, ¿no? Ese es el punto. Por ejemplo, no estábamos preparados para lanzar a la calle a esas personalidades que luego se convirtieron famosas, los famosos DRO, ¿no? Que pues tenían la misión de evaluar correctamente, estructuralmente, a los edificios que presentaban daños, ¿no? Fue toda una locura en la cual pues legiones y legiones de voluntarios que de muy buena fe, ingenieros, arquitectos, especialistas de protección civil, salieron a la calle, hicieron dictámenes, pero los criterios no eran homogéneos, y en muchas ocasiones una sola edificación recibió la visita de 5 o 6, incluso hasta de 13 DROs para verificar su estado, ¿no? Es decir, esta coordinación, ese tipo de acciones que son indispensables para enfrentar los desastres, todavía no las tenemos incorporadas en un protocolo robusto y bien hecho, ¿no? Y más cosas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que deberíamos nosotros, este 19 de septiembre, esperar en la Ciudad de México, pues un simulacro mucho más fuerte, mucho más vigoroso, que la simple evacuación ordenada de los edificios. Como vimos, ya no es suficiente. Necesitamos saber, por ejemplo, dónde van a estar los albergues de antemano. Necesitamos saber dónde van a estar las empresas constructoras ayudando con su maquinaria y con sus utensilios. Necesitamos saber, pues, quiénes son esos voluntarios que van a estar debidamente entrenados por las autoridades de la ciudad. Una especie de brigadas de auxilio, ¿no? Exactamente. Pues, como vimos, la Ciudad de México es una ciudad bastante solidaria, pero también en esa solidaridad hay algo de improvisación. Es lo que te iba a decir. Muy triste, ¿no? Ricardo, estamos platicando con Ricardo Becerra, él es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Él encabezó los esfuerzos de la reconstrucción aquí en la Ciudad de México. Ricardo, pero de todo lo que leíste, de todo lo que analizaste, tú estuviste ahí, tú platicaste con la gente de los afectados, tú estuviste cercanos a ellos, estuviste también del lado de la autoridad. ¿Por qué? ¿En dónde llega ese momento en que se acaba la solidaridad y ya no nos importa? O sea, que se acaba el susto, se acaba la solidaridad y a lo que sigue. Así debe de ser, ¿no? Así es la vida. Pero en una ciudad que nos ha dado estas lecciones, no debe de ser así. Qué buena pregunta, Jaime. Sí, así es. Pues eso está en la naturaleza del proceso, ¿no? Hay unos días, 10, quizás 15, en donde todo el mundo se vuelca a la ayuda, pero bueno, pues hay que también retornar a la vida normal, y el mismo vecino que antes te ayudó, que antes abrió sus puertas, que incluso estuvo dispuesto a darte al ojo en su casa, pues luego era el mismo sujeto que se molestaba, ¿no?, por tener campamentos ahí afuera de su banqueta, el que se molestaba pues porque la gente que no tenía casa pues pernoctaba dando un muy feo aspecto urbano al entorno, etcétera. Esas cosas ocurren, ¿no? Pero precisamente porque eso ocurre, nosotros debemos estar preparados con los albergues debidos, con todo lo que implica la atención a un desastre. Te insisto, desde entrenar a la sociedad civil que sale
a ayudar a sus vecinos, hasta lo que las empresas estarían obligadas, las constructoras especialmente, a hacer pues para ayudar a salir de la emergencia, ¿no? Creo que la necesidad de protocolos muchísimo más ordenados y más poderosos está a la orden del día en la agenda de la propia ciudad. Pues Ricardo Becerra, muchas gracias por estos minutos. Muy recomendable tu artículo de la crónica de hace algunos días. Y bueno, pues no hay que perder de vista esto que está señalando y estar en el entendido que vivimos en una zona sísmica, en una zona que se inunda, en una zona que tenemos un volcán muy cerquita que está activo, que está desde hace muchos años activo, con un abanderamiento ahí en el semáforo en amarillo. Debemos de estar muy cuidados y también, como bien lo señalas, no perder esa solidaridad, pero llevarla un escalón más arriba. Ricardo, gracias, te abrazamos y te deseamos un extraordinario fin de semana. Pues muy bien, muchas gracias, Jaime. Permíteme nada más un último comercial. Claro. Todo esto que estamos platicando y que resume el artículo que amablemente reseñas, está contenido en un libro que ya está en circulación en la Ciudad de México, que se llama Aquí volverá a temblar, que pues redactamos tu servidor, Ricardo Becerra, y Carlos Flores, que estuvimos, durante los primeros 100 días al frente de las tareas de reconstrucción en la ciudad. Perfecto. Ahí está un material para debatir. Luego hablaremos de eso, porque sí vale mucho la pena hablarlo. Ricardo, te abrazamos, gracias. Gracias a ti, Jaime, chao. Que estés muy bien, Ricardo, gracias, muy buenos días, es Ricardo Becerra, y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de su libro.